como se pudo observar en el video anterior, mostramos algunas diapositivas en las cuales hablamos del tema la familia, los pares y la escuela. En la primera diapositiva se puede ver cómo se producen cambios importantes en los adolescentes. Ellos se alejan de los padres lo toman como que es una forma de rebelarse, no obedecen de la misma forma como cuando eran niños, y lo que no se sabe es que no siempre es porque quieran ser rebeldes, es solo que suelen suceder cambios en su cuerpo, que a veces el mismo adolescente tampoco sabe el por qué están pasando las cosas. Los cambios emocionales con los cuales el padre no está relacionado. No está relacionado porque de alguna forma no se fomentó esa confianza para que el adolescente pudiera decirle qué es lo que le está pasando o cómo se siente o por qué se siente de esa forma. No llevan a cabo la búsqueda de información para poder entender al adolescente. Es importante estar leyendo constantemente, y no solamente cuando son adolescentes, sino desde cuando es un bebé, su niñez, y para poder entender las etapas por las cuales ellos están pasando, ya que tienen muchas confusiones emocionales, físicos, conflictos sociales y conflictos familiares. Y todo esto hace que ellos no sepan el por qué les está sucediendo las cosas. En la siguiente diapositiva que se mostró, dice, la adolescencia es una etapa difícil, tanto para ellos y su familia. Con esta etapa es común tener conflicto social, familiar y emocional. Es más propenso a esta edad que en cualquier otra etapa de la vida. Esta etapa es difícil para ambas partes. Si no se está informado como padre de los cambios para presentar, o sea, siempre como padre debemos estar informados y para poderlos entender. Es importante entenderlos, comprenderlos, y que será una etapa pasajera. Pero si nosotros, a pesar de que ya leímos, sabemos cuáles van a ser sus cambios, el por qué están pasando por esta etapa, debemos de comprenderla, que al final de cuentas va a ser pasajera. Pero si nosotros estamos con ellos en constante comunicación, esta etapa realmente será muy llevadera para las dos partes. No es necesario estar en conflictos, no va a estar en conflictos con su núcleo social, o sea, va a llevar su etapa de una forma que, al tener esa confianza con los padres, él podrá entender y comprender y sobrellevar esta etapa, aunque sea difícil por los cambios que se presentan físicos y emocionalmente, pero aún así ellos van a estar en constante confianza para poder decir, está bien, esto es lo que me está pasando, pero lo puedo sobrellevar gracias a que estoy con mi familia, ellos me apoyan, me comprenden, y se está en constante comunicación, ya que estos cambios no necesariamente siempre tendrán que llevar a una pelea o un conflicto, pero siempre y cuando se tenga esa confianza, se tengan bases y se tenga esa comunicación. En la siguiente diapositiva son los cambios en las relaciones familiares. Dice, observa el comportamiento de los adolescentes con las personas con las cuales se relaciona. Es una forma de evaluar sus cambios. El vínculo se forma, al desvincularse, es una forma de empezar a tener sus ideas propias,
suele pasar el mayor tiempo en sus recámaras y suelen necesitar más tiempo libre para ellos. Esto viene a los cambios de relacionarse con la familia. La necesidad de empezar de alejarse de su familia es natural, ya que busca una independencia, busca sus propias ideas, sus propias lógicas, el por qué están pasando las cosas. Su independencia va a ser tanto física como emocional, ya que también físicamente tienen muchos cambios, tanto mujeres o niñas y niños que están haciendo esa transición del por qué le están pasando las cosas. Necesitan tiempo para ellos, para analizar su día a día, qué es lo que les pasó, por qué les pasó esto en la escuela, por qué les pasó esto con los amigos, por qué les pasó esto en la familia. Y su único refugio para ellos es su habitación, tomar en cuenta todo lo que ellos pasan o lo que hicieron en su día. Con esto, ellos analizarán y pensarán todo lo que les está ocurriendo. El otro son los conflictos, serán frecuentes al principio de la adolescencia y más en el entorno familiar, donde se sentirá más presionado por las cuestiones donde los padres quieren saber por qué reaccionan de alguna forma que los adultos no entienden. Con esto, el conflicto existe en diferentes etapas de la vida de los hijos. No solo va a existir en esta etapa de la adolescencia, sí será un poco más complicado si no existe esa confianza, pero en todas las etapas, desde que son bebés, niños, adolescentes, jóvenes, todas esas etapas tienen su parte de conflicto, pero siempre como padres debemos de estar informados, siempre estar informados del por qué está sucediendo esos cambios en nuestros hijos. Pero en la adolescencia es cuando es un poco más difícil, porque como padres queremos saber el por qué estás pensando, el por qué lo estás pensando, por qué reaccionas de esa forma si tú no eras así. Y son peleas constantes porque son como la lucha de poderes, ¿no? Al final de cuentas, como padres, solemos pensar que, o se tiende a que somos la autoridad en la casa o en el hogar y frente a ellos tenemos que actuar de la misma forma. En la siguiente diapositiva se dice que la crianza en la edad infantil es importante, cómo se llevó a cabo para el futuro del adolescente y que puede pasar la etapa de la adolescencia con más calma. Evitar estos medios para lograr el objetivo de la obediencia, el cual no se logrará cuando empieza a ser independiente de sus ideas. Quiere decir, siempre se deberá de llevar desde los inicios, desde que son bebés, como lo mencionábamos anteriormente, siempre se debe de estar instruido y leyendo en sus cambios que ellos van a ir teniendo. Una crianza positiva con ellos desde su infancia será más llevadero cuando ellos sean adolescentes. Ellos tendrán más confianza, podrán hacer las cosas sin tener tanto conflicto, sin tener tanta pelea, sin llevar a una pelea siempre las cosas. Al contrario, siempre se podrá hablar y se podrá solucionar algún problema que él pueda tener y siempre se llevará muy ameno esto, porque si tenemos una crianza estricta y con autoridad excesiva, en el futuro repercutirá en el comportamiento del adolescente. Es cuando si realmente están en esta etapa de rebeldía, pues será más difícil porque
no hay esa comunicación, no hay ese respeto de ambas partes. Y siempre se va a estar peleando, amenazando, manipulando. Entonces, esa es la peor forma de la cual nos llevará a que nuestro adolescente sea más pues sí, que sea más amable y que no sea tan rebelde en esa situación en la cual él está pasando, en esa transición de su cambio de niño a adolescente. Igual, ser padres controladores psicológicamente y físicamente no será de mucha ayuda para poder comprender al adolescente, pero también tiene que ver con la forma en cómo criaron a los padres. ¿Esto qué quiere decir? Que al tratar de ser controladores no ayudará al adolescente a sentirse cómodo en la etapa en la cual está pasando. Ya que como lo mencionamos anteriormente también hay muchos cambios físicos y emocionales. Ahora pensamos que de la forma que criaron al abuelo, criaron a nuestros padres y nos criaron a nosotros, es la forma correcta. Pero no siempre es así. Siempre hay que romper esas cadenas o esos ciclos para poder modificar y llevar a cabo buena crianza respetuosa, como ahora en la actualidad se está realizando, ya que son muchos cambios, tanto para nosotros como adultos, como para adolescentes o los niños o los bebés, ya que todos están pasando por una etapa diferente, pero también la están pasando diferente a como era en los tiempos de también la siguiente diapositiva dice, ¿qué tan importante es contar con un hermano y fomentar una buena relación? Básicamente todo tendrá que ver con los valores inculcados en su entorno familiar, pero llega a la edad donde tendrán sus pensamientos propios y cuestionarán el porqué de las cosas y la relación entre los hermanos. Yo puedo pensar, o desde mi perspectiva, la familia es importante, y más cuando llevas una buena relación. Pero ¿qué pasa cuando tienes hermanos? Entras en un conflicto, piensas el por qué, y más cuando estás en esa etapa de la adolescencia, pues piensas por qué a él le dan más, o porque él tiene otras cosas que yo no tengo, y empiezan esos conflictos. Pero no siempre debe de ser así. Si hay esa confianza de hablar, de expresarse, siempre será muy llevadero el seguir creciendo la familia. También cómo se debe de actuar si no se lleva una buena relación, por el hecho de que a lo mejor eres el hermano mayor, de igual forma ya tienes otros pensamientos, tratas de inculcarle a tu hermano otras ideas, pero aún así, si el hermano mayor ya pasó por la etapa de la adolescencia y el hermano menor es el que va a pasar por la etapa que presenta muchos cambios y de adolescencia, pues no va a querer a su hermano mayor, porque entonces ya le representa una autoridad, piensa que ya le está diciendo cómo actuar, cómo hacer las cosas, cuando en realidad pues como adultos vamos pensando diferentes formas y creemos que dándole nuestra experiencia lo podrá hacer más llevadero. Pero como si se está en esta etapa de transición de adolescente, pues debemos de entender que no siempre va el hermano ser una buena ayuda si no se lleva una buena relación. Pero al final de cuentas también el ser un hermano mayor o menor también es una relación muy compleja, pero sí se puede llevar a cabo
si se hay confianza, si se hay una buena relación. En la siguiente diapositiva hablamos de factores de riesgos. Los factores de riesgo que pueden influir en el mal comportamiento del adolescente y su entorno social, emocional y personal. En algunos son como el contenido de internet, las malas amistades, problemas familiares y falta de autoestima. Hablando de estos, todos los medios por los cuales el adolescente sea influenciable a la toma de malas decisiones, las confusiones de sus sentimientos, problemas familiares y sociales y puede ser que algunos vicios. En esto debemos estar muy pendientes como padres, quiénes son sus amigos, cómo se llevan con ellos, su entorno social, el entorno familiar también, porque no siempre quiere decir que estar en un entorno familiar siempre sea 100% sano. Debe de saber cómo te están tratando, cómo estás llevando tu relación con tu familia, sus sentimientos y las decisiones que toma. Entonces debemos de estar en constante información con ellos para poderlos ayudar y apoyar y saber cuándo están tomando una mala decisión o cuándo no la están tomando. Ayudarlos de alguna forma a llevarlos por ese camino de saber que entiendan cuál es su entorno social y cómo es su entorno social, sus amistades, pues de alguna forma también ayudarlos a decir, mira, tienes que saber cuándo es un buen amigo, cuándo no es un buen amigo. O sea, esa confianza siempre será siempre crecerá desde los padres hacia afuera, siempre será desde su núcleo familiar hacia afuera. Si él lleva una buena comunicación, una buena confianza con su familia, esto llevará a que él pueda tener la misma relación allá afuera. Si en casa se le da la confianza, se le da amor, se le da respeto, él buscará eso mismo allá afuera, con sus amistades, con todo su núcleo social, buscará lo mismo que se le está ofreciendo en casa. En la siguiente diapositiva dice, cuando está en la búsqueda de la identidad, este es el momento está en el momento de los pares y amigos, para identificarse y lograr pertenecer a un grupo social, donde encuentra a sus semejantes, les da confianza y emoción, ya que contarán con las mismas ideologías. Al encontrar estos pares iguales, se sentirán identificados y a ellos les servirá para decir esto sí me gusta, esto no me gusta, y siempre estar en constante, pues porque es donde ellos van a empezar a buscar sus relaciones y empezarán a buscar amigos y se sentirán identificados con unos y con otros no. Y como padres, pues no podremos actuar como tal, no podremos ser el par de nuestro hijo porque tienen otras ideas, tienen otras ideologías los adolescentes. Pero como padres sí podemos guiarlos y ayudarlos a que tomen buenas decisiones e identificar quién sí puede ser un buen amigo y quién no puede serlo. Y como por último, decimos que los pares son iguales sociales. Quiere decir que son individuos que realizan y tienen las mismas ideas que el adolescente o actúan al mismo nivel conductual. Los padres no cuentan con este medio para estar al mismo nivel, ya que son la autoridad. Como padres, no podremos actuar como amigos de nuestros hijos, pero sí podemos darles la confianza para que puedan hablarnos y platicarnos de lo que les sucede, cómo se sienten. En este hallazgo de sus pares y sus amistades se sentirán identificados y es donde ellos podrán llevar esa relación con ellos y crear fuertes amistades. En este momento de su vida
pasarán más tiempo con los amigos que en el resto de la etapa de su vida. Espero que este tema y estas diapositivas les pueda ayudar a comprender un poco del comportamiento, en este caso, de los adolescentes. Y entender que debemos, como padres, apoyarnos en cuestiones de libros, apoyo psicológico, porque también nosotros como adultos tenemos creencias y estas creencias nos llevan a que así nuestros hijos deben de ser educados porque así me educaron a mí. Debemos de cambiar estas ideas ya que en la actualidad contamos con mucha más información para llevar a cabo una crianza respetuosa, que nuestros hijos tengan la confianza de contarnos lo que les está pasando, y más en esta etapa que para ellos será de muchos cambios. Es importante entenderlos y respetarlos, no presionarlos y siempre estar en constante comunicación y en búsqueda de la información para que nuestros hijos puedan ser mejores personas, tanto con nosotros que somos sus padres, con su familia, con su núcleo familiar, tanto como su núcleo social. Que sean buenas personas tanto dentro de casa como fuera de casa. Pero esto siempre será llevándolo a cabo gracias a que nosotros como padres también nos formamos y tomamos alguna ayuda para seguir siendo mejores personas, y que con este ejemplo ellos vean que sí se puede lograr ser la mejor versión de uno mismo. Les agradezco su atención, que tengan buen día, muchas gracias.